capítulo 24. Verso 5. Le daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 5 y 6. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Gracias, Señor, por advertirnos a tiempo. Esto nos hace mucho más responsables, porque dice que el que no acate esta palabra, tu palabra misma dice que mejor hubiese sido no haber conocido. Ayúdanos, oh Dios, y aquellos de Sodoma y Gomorra y de Nínive y los del diluvio no nos juzgarán si nos descuidamos, porque a ellos no fueron tan anunciado este evangelio como a nosotros por los aires, por todos los medios posibles. Ellos no tuvieran esa oportunidad. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Bendito sea tu nombre. Pueden sentarse. Siempre cuando estaba en la universidad me interesaba eso de las leyes. Siempre he visto la ley como un sentido común en lo práctico, pero la humanidad siempre ha buscado el lado amable, como dicen ahí en algunos programas, el lado factible para él, aunque ello haga ciertas condiciones que se aparte de ella. Hay ciertos ejemplos en el Antiguo Testamento que esa ley se aplicaba bien drástica. Voy a preguntarle a alguien, yo creo que es bien conocida, hay dos personas que llevan el nombre de una persona a quien se le aplicó de ese libro, y que en ese momento fue el que se le aplicó la ley a la esposa. En otro momento se le aplicó a un amigo del rey. No sé si alguien me puede dar una idea de esos dos casos. Ahí te encuentra la señora esa que no obedeció al rey. Y el otro que era amigo del rey, ¿quién es? Daniel. Lo que se puede ver, que esa ley, aunque era humana, inspirada, y esos reyes Dios había permitido que llegasen, porque por Dios gobiernan los reyes y se establecen los gobiernos humanos. Él lleva el control de todo, algo que se puede ver, aunque contra su voluntad, pero tenían que aplicarla, tenían que ser tácitos. Cuando la reina Basti desobedeció, como que el rey no quería, pero le armaron el consejo, y como la ley tenía que cumplirse, tuvo que aplicarla, y por eso llegó Hadassah o Esther, que son dos nombres que están aquí establecidos dentro de las dos hembras. Él le aplicó, y por ahí entró Esther. Eso es el principio que aplicaban esos. Ley medo-persa, le dicen algunos. Hoy estamos dependiendo del derecho romano. Según dicen, Ana Jennifer sabrá mejor, que esa es la patrón de esta cultura dominante de Occidente y de América. De ahí tomaron matriz. Pero también Daniel era gran amigo, el rey no quería, pero había dado un sello, había dado un dictamen, se tuvo que cumplir. La bendición de Dios, Esther cumplió el propósito, ayudada por su tío Mardoqueo, porque yo siempre al leer el libro de Esther veo que esa mujer era obediente a su tío. Él le dijo que no dijera que era judía, guardar el secreto. Y una vez hasta la amenazó,
Y le dijo, ¿quién sabe si haya llegado a reina? Le dijo. Y si no ayudares, liberación de algún modo vendrá, pero tú quizás no hayas llegado a reina, le dijo. Era estricto. Implica que él era el mentor. Él fue el que la educó, la desarrolló. Y esos dos secretos y esas dos situaciones, se nota que él tenía mucho que ver en la formación de esa joven. Y Daniel simplemente era sumiso al rey, pero más sumiso a la ley de Dios. Si se somete uno a la ley de Dios, escasamente se va a chocar, en algún momento quizás se va a chocar, pero generalmente se obedecen las leyes terrenales. Generalmente, habrá momentos que no. Pero en la casa o cuando tengan tiempo, leen todo el capítulo, cuando tengan tiempo, aquí hace una serie de sentencias el profeta Isaías, este hombre de Dios, valiente, cuando el tiempo se contaba al revés, o sea que no iba ascendente sino que descendente, se supone, según los estudiosos, que nació en 725 a.C. Fue muy valiente. Si lee o escucha el libro de Isaías, ahí va a haber tanta comparación. Allí es que nos dice llaga podrida. En el verso 6 del capítulo 1, aunque algunos los consideramos mucho más, si no hemos sido limpiados, si no hemos sido sometidos al Evangelio, si no somos obedientes a Dios, eso somos. Si no hemos sido suavizados por el aceite que implica el Espíritu Santo, eso somos todavía, llaga podrida. Y le celebramos tanto esto. Ojalá ya esté, según Isaías, verso 6 del capítulo 1, ya esté suavizada con aceite, que allí da la descripción. También nos pone en escala inferior al burro y al buey. ¿Entienden eso? Inferior a los que no obedezcamos. Porque nos dice, el buey conoce su dueño y el asno su pesebre. Pero ahora él no entiende, no obedece. Anduvo desnudo por 3 años, según los historiadores, en señal al pueblo. Fue un hombre valiente, expresó la voluntad de Dios y con valentía lo expuso, a tal grado que no cayó tan bien. Hubieron ciertos reyes, no estoy seguro si eran 4, según, y al final es el que refleja la Biblia en hebreo, de que en el tiempo de Manasés, según los estudiosos, fue cortado, aserrado, con todo y un árbol, porque él como que iba huyendo, se escondió un árbol hueco, y ahí como que lo sitiaron y lo cortaron con todo y árbol. Fue aserrado. Muy valiente. No se le dijo, no se fue para atrás. Y ahora que estamos ayunando, nos da unos buenos consejos. En el capítulo 58, especialmente, y puede leer los otros versos anteriores, pero de 5 adelante los declara el ayuno que Dios demanda. Ahí nos declara, 58 versos 5, muy valiente. Habla de diferentes tiempos, pero aquí nos está hablando de una situación, una problemática que aún aquellos 2 reyes, esos aplicaron la ley, la cumplieron. En Daniel y en la reina Vasti la cumplieron, eran cumplidores, ellos eran respetuosos. Pero aquí el profeta, si focalizamos y estudiamos detenidamente, se centra como que es el punto focal del problema que señala el profeta en el verso 5.
el problema por el cual viene una serie de juicios que este capítulo lo señala al ser humano. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Qué entiende por ese verso que hemos leído? Quebrantar es quebrar. Hay unas definiciones que buscamos por aquí. Contaminaron, quiere decir, destruyó la tierra enteramente vaciada, destituyó, enfermó, contaminó. Contaminar, ¿qué implica? Causar una cosa, a una cosa mancha, mal olor a otra. Volver a una cosa o persona o grupo de personas impuro o despreciable. Ese es contaminar. Traspasar, quebrar una norma o ley. Falsearon, corromper, adulterar, hacer falsa una cosa. Quebrantar, poniéndola en estado que se quiebre. Violación de una ley o norma o contrato anteriormente establecido. Ese es el problema mayor en el cual el ser humano, en un verso del capítulo 93 de Salmos dice: tus testimonios son muy firmes. ¿Qué quiere decir algo firme? ¿Firme? ¿Qué quiere decir? Algo que no se mueve. No se mueve. Hay un canto que de vez en cuando cantan las hermanas: inconmovible. ¿Qué quiere decir eso? No se mueve. Aún dice el monte de Sión en un canto: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve y permanece para siempre. Hay otros términos: inmutable, no cambia. En estos términos le pasó al pueblo de Israel y a nosotros, veámoslo como ejemplo o espejo para nosotros. Si no respetamos, cuando dicen blandieron la ley en unos versos, quiere decir como que la hicieron flexibilizada. Como que ante el ser humano se hace no firme, se hace plástica, maleable. Y eso ante la ley de Dios no es. No es. No ha sido ni será jamás. Si nosotros, a tal grado que al tiempo que hemos llegado, la humanidad se encamina a un desorden muy general. Todas las culturas mantenían un régimen legal de control familiar, social, que en el siglo XX se fue decayendo, a tal grado que ahora el niño tiene más imperio que el padre ante la ley. A tal grado que el estudiante tiene más influencia sobre el profesor. Se perdió el sentido que la Biblia estableció. En la predicación anterior hablamos y dije 2014, 2018, 2039, 2045, pero no. Cuando les dice historia era 1914, la Primera Guerra Mundial. 1918, la gripe española, parecida a este COVID, parecida. Contagiosa, nomás que los medios de comunicación y los entonces no data mucho como ahora. La gran crisis financiera para 1929, inicio de la Segunda Guerra Mundial, 1939, finalización de la Segunda Guerra Mundial,
con las 2 bombas atómicas en Nagasaki y Hiroshima. Ahí concluye. Desde entonces Israel no existía. En ese entonces los medios de comunicación no eran tan masivos. En ese entonces se gobernaba conforme al derecho. En ese entonces el dominio del dólar no era tan grande, pero el poder moral de Estados Unidos era un ejemplo mundial, porque todavía era temeroso de Dios. En ese entonces el que llevaba los pantalones era el hombre. En ese entonces la mujer estaba sumisa y la familia como Dios y la Biblia manda, no como yo estoy diciendo. Ahora, aún en las iglesias hay un dominio matriarcal patente. ¿Será que la Biblia lo aprueba? ¿Será que la Biblia otorga cambios? Hay un canto que dice: lo que el Espíritu diga, eso se hará. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Y mi pensamiento como que es demasiado crítico quizá. ¿Y acaso la palabra no fue inspirada por el Santo Espíritu y está dando las líneas, el formato para que lo sigamos? ¿No está inspirada por Dios la misma palabra? ¿Y la estamos desobedeciendo en este aspecto práctico? Hace poco pasó un asuntito con mi muchacha. Como esto de la juventud, me dijeron a los 14 años su hija ya no va a poderla controlar y todo eso. Señor, ayúdame, le dije yo, porque a esos tontos yo no les hago caso, le pido a Dios. Mi mamá, siendo hembra, controló 4 varones. Y tú me diste hembra y me has dado potestad sobre ella. Y mi mamá tenía potestad sobre nosotros porque no estaba mi papá. Ella era padre y madre, junto a mi abuelo. Tuvimos que aplicarle, le digo yo: mira, hija, nomás que me van a mandar a El Salvador y chambear el profesor de todo, y vas a trabajar vos con tu mamá y yo me voy para allá, y no le tengo miedo a El Salvador. Ahí vean el que quiera me sigue, o si no, allá vamos a ponernos más delgaditos porque no va a haber mucho colesterol, va a haber más de esfuerzo físico, pero Dios nos va a proveer lo que sea. Pues no quiso aplicarla. Ya cumplió 18 años, no se cumplió ese enigma. Gracias a Dios. Si denuncian al profesor, si denuncian al policía, directo, porque aquí las leyes de Estados Unidos de los 60 para acá perdieron el sentido bíblico. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos agarró control mundial del dólar, pero espiritualmente empezó la decadencia. Es que Dios no va a honrar al que lo deshonra. Jamás. Dios no va a poner en alto si nosotros lo deshonramos. El que defrauda la ley de Dios, automáticamente, si yo la defraudé cuando tenía los 29 años, descendí al suelo. De ninguna manera tuve que ser honrado, porque la palabra es tan justa que si se hace lo contrario a lo que es la palabra, es mentiroso. Y sea Dios veraz, dice, y todo hombre mentiroso. Es el espíritu de la ley, que ahora hemos llegado a un punto que cuando nos paramos al sentido de la Biblia, se dice: no, este es retrógrado, este es primitivo, este es ortodoxo, este es legalista, este es... No, que esto aquí, esto no. Hoy son otros tiempos. Señoras, señores, señoritos y señoritas y jovencitos, niños, Dios no ha cambiado. El que cambia, porque yo, Jehová, no cambio, por eso no habéis sido consumidos, dice un verso. Simple. Si se falsea el sentido aplicativo de este precepto, automáticamente nos estamos dañando a nosotros mismos. Dice que el que le quite será quitado del libro de la vida, y el que le aumente le serán aumentadas las plagas de Egipto. Buen regalo. Si usted o yo lo tomamos, buen regalo para pagar
el error. Eso es todo. Falsear, traspasar, quebrantar. Falsear es como adulterar. Cuando allá se vendía leche de vaca o de cabra, algunos inteligentes, pues acá matineros, le echaban unas guacalazas de agua para que le saliera más el precio. Y salía más dinero. Pero aún Pablo dice, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada. Y en ese momento adulteraban, le echaban un poquito, como decirlo, esto del mundo un poquito. Y desgraciadamente, a nosotros la iglesia, metamos un poquito del mundo y esto está bien, escondámonos aquí. Y desgraciadamente Dios siempre descubre. Desgraciadamente no para Dios. Metámosle este poquito de acá. Dite esto, no es malo. Así empezó Israel. No, esto está bonito. A tal grado que en el verso 5 del capítulo 58 hasta les encara. Estaban igual a nosotros ayunando. Pero lo estaban haciendo a la visión de ella, no a la visión que establece el profeta inspirado por el Espíritu Santo y Dios. Si cuando venimos acá solo venimos a pedir misericordia, no somos dignos de nada. Deje la casa, deje el carro, deje el trabajo. Si la vida es mejor que la comida, dice. Eso será añadido si los humillamos. También aquel, Miqueas, en el capítulo 6, búsquelo por ahí. Aquellos llegaban a sacrificar y todo, y llevaban humillación. También allá en Amós, léalo todo, no le voy a dar el capítulo, aunque yo lo sepa. Léalo todo. Ellos cantaban con instrumentos que hacía David, hacían toda la ceremonia protocolaria, pero no de acuerdo a Dios, apartados de la ley. El propósito de nosotros al quebrantar cada acto no necesita, hermano Henry, que somos los más hablantines, que rayamos aquí, estarles enfrente encarando esto. Su conciencia, si todavía no la tiene dormida o cauterizada, ese le dice: el amor echa fuera el temor. Si usted hace cosas con miedo, es porque no está haciendo correcta la cosa. Porque cuando Adán y Eva se escondió, es porque no era correcto. El amor echa fuera el temor. ¿Para qué se esconde? La Biblia aclara bien. Si la leemos. Si la atendemos. Porque la Biblia dice, bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía, pero más bienaventurado el que las pone por obra. Santiago nos dice más tajante, pero ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Yo mismo me engaño. Yo solamente soy oidor y lector. Automáticamente yo. No estoy engañando a nadie más. A nadie más. Automáticamente, mí. Hermana Carla dice que quiere olor a humo allá cuando llega a la casa. Mire, si Dios nos ha dado en Apocalipsis que las oraciones de aquellos van llegando como incienso, como humo al altar de Dios, pongámonos a orar, hombre. Y va a llegar no a la casa, sino allá al santuario de Dios, donde están los 24 ancianos. Así dice Apocalipsis. Está mejor, hermana Carla. Si oramos, está mejor. Si oramos, pero como le dijeron a aquel, si mi pueblo, si me oraren y si convirtieran de los malos caminos, medio humillamos y oramos, pero no nos convertimos. Otro problema. Si el profeta Isaías, porque que lo aterraron, les caía gordo, porque los tiraba, ¡pum! Si Moisés tampoco lo querían, si lo querían matar, si lo querían apedrear a veces, tampoco.
Tampoco. A Jeremías lo metieron a la cisterna, supuestamente un lugar de agua o lodo. O tenía poca agua o no sé cómo. Pero lo mandaron con un etíope a sacarlo porque si no quizás se muere. A Micaías le dieron ¡bum! Cachetazos. Enfrentarse a la falsedad no es fácil. Aunque medio prohibido está, pero tal vez lo entienden mejor. No vamos a cambiar haciendo las mismas cosas. No vamos a cambiar. Yo antes admiraba ciertas cosas. Ahora yo me pongo a ver como que las cosas siguen haciéndose lo mismo. Y le digo, siempre hablo de los 80. Yo ni había aceptado en ese entonces. Un cambio bien radical, definitorio. Pero ahora no. Entre los protestantes y los católicos. Bien tajante. Si le practicara a la madre de hermano Henry, como que se cortó la... Los ancianos dan a entender a simple vista. Pero ahora, si yo les digo a uno, no, si yo voy, no, si yo fui con mi abuela, no, si yo voy con mi mamá. Digo yo. Y no le digo que mis hijas son modelos, ni son ejemplos, porque yo las regaño más luego y más seguido. He tratado de estorbarle hasta donde yo puedo, hasta donde Dios me lo permite y el tiempo. Porque eso lo demanda la Biblia. Pero llegará un momento que ellas volarán por sus propios alas, por sus propios esfuerzos. Va a tocar como hacen los Amish. 16 a 19 años les dicen, miren hijos, muchachos, si quieren seguir acá en la congregación, los ortodoxos, porque hay unos blandengues también, pueden irse al mundo o pueden seguir acá. Tal como el hijo pródigo, no los obligan. A veces unos regresan todos apaleados y se incorporan según la lectura que he dado. Y a los otros les gustó allá más afuera. Nuestros hijos tienen una libertad que legalmente aquí empiezan a los 18. Ahí sí va a ver lo que son. Ahora andan de arrastrada. Ojalá se mantengan honrando a Dios para que ellas sean honradas. Y si no, serán deshonradas ellas mismas con sus actos. Con mis propios actos. Me caí de la nube que me quise subir. Gracias a Dios tuve la segunda oportunidad. El 90% más no la tienen. Sacan visa permanente en el Valle de los Acostados. Y es de permanente, no hay retorno. Pero cuando dice, si leen toda la sentencia que el capítulo expresa, es bien serio. Cuando dice la Biblia, ¿y por qué no me puedo parecer? ¿Y por qué no puedo hacer qué? ¿Y por qué no puedo hacer lo otro? No, es que hermano Henry pasa hablando seguido y el otro también. No, ese no me manda, Dios mío, es mi papá. Pero la Biblia, el que la ha leído dice, salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. También nos dice, no unáis con yugo desigual. Y hay una pataleca de los que se casaron, y yo conocí jóvenes cristianos, y están pataleando ahora porque se unieron con yugo desigual. ¿Será porque la Biblia tiene que cumplirse? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Yo nunca entendí soltero, por eso no me metí en leyes de cuando no tenía hijos, porque yo no había experimentado eso, pero ahora no quiere lanzarlos al cual dice aquel canto de Isaías 5. En mi amado a su viña cantaré, llama ese canto.
Tenía mi amado una viña, un recuesto, un lugar fértil. Había edificado en ella una torre y también en medio de ella un lagar. Esperaba que llevara de uva y llevó uvas silvestres. Isaías capítulo 5, ahí se puede leer. ¿Qué no ha hecho Dios por nosotros? ¿Qué nos tratamos de hacer nosotros los padres por nuestros hijos? Pero al final ellos van a decir, ¿de qué uva o uva silvestre? ¿Qué fruto van a dar? Es de determinación de ellos. Yo me acuerdo y la detalle que aclara la Biblia de Absalón y David. Es decir, Absalón le encuentran, no me lo maten, mejor que él me mate a mí, quería decir. Porque lo quería matar. Y él andaba huyendo. Se metió con la concubina, lo quería destronar. Y andaba en ganas de quitarle el reino. Y para quitarle el reino solo matando. Y cuando Dios siempre va a hacer justicia, con el general, ¡bum!, se lo mandó al valle de los acostados. Y David todavía llorando por el hijo querido. Y es normal, se llora. Pero si el hijo no obedece, él mismo pagará su consecuencia. El que peca, corrompe su alma. Nosotros mismos lo dañamos, y le digo con conocimiento propio. El pueblo de Israel está siendo sentenciado a través de Jesús 5. Si usted vea toda la sentencia, está circulando en base a este problema. Hicieron blanda la ley, aplicable a sus intereses, no siguiendo el sentido natural que la palabra dice. Y nos pasa la de dos partidos, no voy a decir nombre en El Salvador, que uno que se llamaba de derecha hacía unas cosas y el otro lo quería sacar, y al final cuando llegó al mando hizo lo mismo que la derecha, y al final Dios permitió que llegara otro, a los dos apaleó. ¿Y por qué El Salvador se ha vuelto famoso a través de un hombre ahora? Simplemente viendo la ley del país, y por mi poco conocimiento de la ley, que poquito que he leído, y lo práctico que logré ver, este hombre es más razonable y más veraz. Y los otros son hipócritas. Y de esa hipocresía la Biblia nos habla a través del mismo Jesucristo y a través de Pablo. No caigamos en eso que los contemporáneos de Jesús cayeron. Hagamos el esfuerzo mayor y máximo. Y les doy el ejemplo a como lo dice la palabra de Dios. Mateo 23:3. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a las obras, porque dicen y no hacen. Este es el problema que hemos caído en la iglesia. Y me involucro yo. Y lo digo públicamente porque me di por vendida. Le digo a mi esposa, solo una se ha asumido de mis hijas ese papel. No compré pantalones, si eso es prohibido. Pero ella cuando va al mercado se los compra. Lo denuncio públicamente porque con ella me di por vencido. ¿Y qué dice la Biblia? No, pero como aquella y aquella y aquella es hija de aquella y aquella. ¿Qué dice la Biblia? Saco primero a pasear. Por eso hay algunas que tienen gran miedo, unas personas. Porque dicen, con que saca las hijas de la mujer, no me va a sacar a mí. Tienen miedo, si respetaran a Dios, tuvieran miedo en todo lugar, estando en la cama, estando en el trabajo, estando al amanecer, estando a la más tarde. A mí no, si yo soy un burro igual que usted, otra llaguita podrida. Y quizás más podrido que ustedes. ¿Para qué me tienen miedo? ¿Para qué me esconden? Descaradamente. ¿Para qué? ¿Y yo qué les voy a hacer? Nada. Sea Dios vuestro temor, dijo el profeta. Sea Jehová vuestro temor. ¿Y yo para qué? Tal vez esté más podrido de ustedes y Dios sabe. A profundidad Él escudriña. Nosotros vemos al bulto.
Hasta Samuel, que era un profeta, que Dios no dejó caer a tierra su palabra, hasta él se equivocó. Y dijo, no, aquel es, viene tu elegido. No, le digo, otro es, no, baboso, te equivocaste. Dios no se equivoca. Hay que venir mañana. Ya. Miren, a mí me está cediendo reponer los vigiles que no dice. Que no les vaya a tocar a ese. Aquel que les dije que orar y siguen orando por él. El que se cayó, tuvo el accidente por esto y por lo otro. Miren, como que se le volvió a poner las cositas que no debía de usar esa persona. Y Dios me le puso una vigilia de 7 días, me dijo antier. A ver si no vaya a llevar a las 9 ya va. Es que miren, servir a Dios es mucho más fácil. El otro no va a ser voluntario. Yo me acuerdo que los hipotes allá en El Salvador, los papas le ponían la ley y que debieran obedecer, así como nuestros hijos debieran obedecernos, enfrente, a veces ni enfrente de nosotros. Ya los hijos más razonables, los niños pequeños, es normal que estén inquietos, pero ya los mayorcitos de 12, ya es tiempo que, como dice el Salmo 90, verso 12, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Yo les digo a mis hijas, los pongamos a orar más vivas, y eso lo dice la Biblia, más vivas, no más tundas. Entre más viejos, más vivos. Más tundo es problema mayor. Ese es el regalo que les doy siempre. Si son más tundas, de nada sirve. ¿Qué sirve que llegue a 100 años a que el rey es necio? Dijo Eclesiastés, de nada sirve. Entonces, tenemos que ver el sentido de la palabra, el sentido de nuestra práctica, el sentido. Si yo les digo, hay que orar y no oro, hagan lo que yo les digo, pero hagan lo que yo hago. Y Pablo lo dice y lo recalca esta misma expresión en otro momento. Romanos 2:3. Y pensáis esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Viene a dar lo mismo, Romanos 2:3, a lo mismo que dijo Jesucristo. O sea, qué bonito para Yo veo algunas situaciones, somos tan drásticos con el particular, con el cipote, con el joven, con el hermano, pero nuestros hijos somos blandengues. ¿Y qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice? El que no gobierna su casa, como que no hubieran líderes, ni diáconos, ni pastores, no llenaríamos de aquí. Gracias a Dios ustedes no son mis hijas. A Manogente es el único que le he oído, que como el cipote como que lo trata un poco Durazno. Durazno es duro, quiero decir. Es que ahí tenemos que empezar. Ahí es el patrimonio. Si vean el último párrafo que dice Cantares 1:6, el último párrafo. Cuidemos nuestra viña. Cuidemos nuestra viña es nuestro hogar. Por ahí no empecemos. Se nos salen, sabemos. Pero Dios nos da un parámetro. Podemos ver afuera los políticos, los partidos, el país de esto. Y les digo algo, cada país y cada grupo dominante religioso que depende de cierto país, trata del país de absorber al grupo religioso que depende de él. Por ejemplo, los musulmanes tratan de aplicar el gobierno a la ley del Corán, que es la Biblia para ellos. Los monjes tibetanos de China también tratan de someterse a las reglas de China. Los católicos que vinieron a conquistar América se sometían al imperio español.
Y el problema de la iglesia, ¿cuándo empezó? Cuando después de 300 años de la muerte de Jesucristo, vino aquel Constantino, hizo como pacto con la iglesia, hizo en común. Antes la iglesia no era sumisa a ningún gobierno. Era dirigida por el Espíritu Santo y las expresiones de los apóstoles. Los que han estudiado instituto bíblico, esa no tiene base bíblica para decirle, lean acá. Y la iglesia evangélica protestante, que dependió de Inglaterra y Europa y ahora domina Estados Unidos, ha tratado de parecerse a Estados Unidos. Y la iglesia de Dios no tiene un país ley, tiene la palabra de Dios. No tenemos que cumplir un parámetro de país, tenemos que someterlo al parámetro de la Biblia. Y aquí está expresado. Para conocer la ley y la especialidad que va a estudiar hermana Jennifer, tiene que estudiar profundamente, según la profesión o la especialidad que ella va a agarrar, profundamente, para poderla aplicar, entender y conocer toda la temática que en ella se va a especializar. Y de ella este dio generalidad, ahora le falta o lo estará estudiando ya la especialización. La práctica. Y nosotros los cristianos, si queremos ser mejores cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar. Pero nos queremos especializar en aquello, que mi hijo sea acá, que mi hijo sea acá. ¿Y de la Biblia? ¿Y de la Biblia? Por eso es que no nos falla Israel el ejemplo. Hasta cierta parte eran conocedores del pueblo de Dios, pero de allí los padres se olvidaron de instruir a sus hijos y como que se les olvidó. Y ya no conocían la obra de Dios, no conocían los preceptos de Dios. A tal grado que nos estamos pareciendo a ellos. Ojalá que nuestros hijos pongan atención mientras se lee, mientras se predica, y que en algún momento de su vida que lo requieran, les pueda dar la luz, como dice la palabra. Ya van a decir, eso no dice la Biblia, ¿por qué no la leemos? Si la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra, es luz, señores. Y lumbrera mi camino, que es luz también. El sentido de la palabra se encuentra en la misma palabra. No se dejen dar gato por liebre. Escudriñemos la palabra porque en ello nos parece que hallaremos la vida eterna. Cuando usted toma una decisión, porque aquel lo hace, porque aquella lo hace, porque aquel dice, porque aquel es esto, porque aquella es esto, apartado de la palabra, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va toda la gente. Y la Biblia dice, un poquito los escogidos. Angosto es el camino y pocos son los que andan por él. Pero si te vas con la chusma, con la mayoría, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? La Biblia lo aclara bien. Si Jeremías dice que aquellos se fueron para el Éufrates, Siria, los otros fueron para el Nilo, siguiendo lo de Egipto, y los otros tenían el pozo sagrado, la fuente eterna de Dios a través de su palabra, el agua viva, como le dijeron a la samaritana, clara, límpida. Pero no, cavaron su propia cisterna. ¿Qué quiere decir? Ni se fueron al Nilo, ni se fueron al Éufrates, ni buscaron de Dios, sino que hicieron lo que les da la gana, queriendo decir. Y aquellos otros reyes que mencioné, Asuero, no sé si fue Darío o Nabucodonosor del otro, pero uno de ellos, esos aplicaron la ley. Y a nosotros, ¿qué nos toca? Conocer la ley.
Si Mana Jennifer no estudia como tiene que estudiar, allá va a andar asustada pensando, ¿y qué hago cuando le toque un caso atender o resolver? Allá va a andar, y no estudió, allá va a andar, ¿y qué dice aquel? ¿Y qué dice aquel compañero? ¿Y qué dice el jefe? ¿Y qué dice eso? No estudió. Por eso es que en la iglesia andamos como andamos. No, es que aquel dice aquel, es que aquel dice el otro, y es que aquel dice el otro. ¿Estás acaso analfabeto que no puede leer? ¿O estás satisfecho con lo que sabes? No hay ninguna manera de entender, escudriñar, conocer si no escudriñamos. No hay ninguna manera. A Mahoma dicen que se le reveló ahí de ese charralero y que hizo eso. Pero dice Pablo que si viniera otro evangelio, que eso fue después, supuestamente entre 500 o 600 años, no sé exactamente. Eso es lo que dice Pablo. No era de parte de Dios. Otra cosa que se aparte del precepto, no va de parte de Dios. No va de parte de Dios. ¿A dónde vamos a parar si seguimos como vamos? ¿A dónde? ¿A dónde? Me acuerdo cuando estaba la pandemia, yo también tuve miedo, no solo ustedes. Todavía no me he vacunado. Pero se pudo entender. Y los más desesperados, ¿cuándo van a abrir? ¿Cuándo van a abrir? Digo, ¿será que no oraron? ¿Será que no leyeron? ¿Será que no esperaron en Dios? Muchos se quedaron. ¿Saben qué hacía el pueblo de Israel? Tenían un centro de adoración, 2. En un momento tuvo en Samaria y en otro en Jerusalén. 2 lugares. Pero el de Jerusalén se imponía. No necesitaban por la distancia. Iban a veces al año a adorar a Dios. Mientras estaban allá llevaban los diezmos, las ofrendas al año. Porque no había trenes, no había carros, no había acceso a caballos. Si lo que ofrendaban los pobres es un palomino, de aquí iban a comprar un caballo. Al año, pero ellos no perdían el temor a Dios. Al año. Y esto que no nos tardamos ni medio año, se aguadearon. Y estaban esmerados, no digo los nombres, para que se abriera y se abriera. ¿Para qué? Si dejaron de venir. Dejaron de venir. ¿Será que leían la palabra? ¿O será que el temor los envolvió? Pero para otros lugares me di cuenta que andaban, no digo nombres. Y miren, el sábado pasado yo sentí un vientazo. Y yo dije, al rato le cae un árbol al carro porque lo dejé cerquita de allá. Y ya me van a dar otro mientras arreglan ese. Por lo menos un tiempito. En el mismo rato estaba pasando la destrucción allá. Y pegamos el caso. Es hasta noviembre estos eventos. O sea que estamos extra tiempo. Y vino eso. Hace poco hubo que se da un fenómeno cada 600 años. Dice que siempre que se ha dado, los estudiosos históricos, porque los judíos y los antiguos han estudiado siempre los fenómenos, hace más o menos 600 años se da eso. Después del anterior a este se dio la conquista de América, un evento que cambió el mundo. ¿Qué cambio vendrá ahora? ¿Qué cambio vendrá ahora? Y miren, como que la gente ya le perdió miedo a la pandemia. Ayer nada menos se oyó un rumor de que las escuelas iban a ser tiroteadas y todo eso. En Bron Royal. La mitad dicen que llegaron y los otros ahí estuvieron. Yo les dije a ellas, si quieren ir vayan y si no. Solamente para morir necesitan estar vivas y esa condición la tienen. Es todo. Y les digo yo, cuando va a morir, Dios lo permite. Si la muerte es inferior al diablo, pero ni el diablo va sin autorización de Dios, de acuerdo a lo que revela Job.
Ni el diablo se mueve. Todo está subordinado por la permisibilidad de Dios. Y me dicen esto y esto, le digo yo, hija, solo te puede pasar algo. Salís bien asustada que hagan un evento, te hieren o te morís. Váyanse, como decía mi abuela, encomiéndense a Dios cuando vayan y den gracias a Dios cuando vengan. Eso es todo. Aunque era católica, esos católicos tenían un alto respeto. Un ejemplo que, ese ejemplo yo me acuerdo, mi abuela cuando nosotros estábamos pequeños, hombre, que nos iba a dejar mover, que le interrumpiéramos la misa mientras estaba en la tía. No, los evangélicos hoy los decimos más blandengue. Blandengue. Sí. No, ni ruido. Estaba en la tienda y él no vendía para no interrumpir la misa. Y ahora cualquier cosa, los evangelios modernos nos interrumpen, cualquier detalle. Vean las películas, yo he visto unas cuantas de la época de oro mexicana, se visten mejor que los cristianos de hoy en día. Vean las películas de la época de oro mexicano. Sencillo, pudor, modestia y decoro, como dice la Biblia. Y eran católicas. Vean las reseñas históricas, las pinturas de la conquista española, cómo venían esas mujeres vestidas. Modelo de cristiano. Vean esos dibujos. Si allá hay crónicas. Allá hay, aquí, vean a George Washington cómo se vestía. Véanlo. Ejemplo. Y católico. Y nos está pasando lo mismo que a ellos. Los católicos antes, yo me acuerdo de la celebración de las velaciones del Niño Dios, el centro de ella, la velada, la Nochebuena, pero un sentido religioso festivo que culminaba el 24 y en la Semana Santa. Ahora no. Sacaron al Niño Dios de la Navidad y lo metieron al mercado a andar presentable, suntuosidad. Los católicos, nosotros no sabemos. ¿Qué es lo que nos alegra? Hablamos ya días. ¿Qué es lo que más nos detalla y nos despierta la alegría? David nos declara. Yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Y a nosotros? No, hombre, si queremos menos horas, estar, que ya termine. Y este sentido de esta gente, digo yo, que ya termine, que yo quiero dormir para ir a trabajar mañana, ojalá no duerma. David no, él no se quería despegar y no tan siquiera entrar, porque entrar, él quizás se quedaba en el patio, no se consideraba digno de estar adentro del templo. Él estaba como aquí alrededor del edificio, alegre por estar allí, nosotros aquí cómodos, quizás con frío, quizás con sol, quizás con sombra o calor, pero él estaba alegre. Y nosotros, y este hablantín, y este que ya se pasó, que ya es la hora, el protocolo ya se cumplió y ya. A veces quisiera creer, yo siempre que me quedo pensando mal, con otra idea. Entonces, hay unos detallitos que yo oigo y lo repito siempre: la reevangelización de la iglesia evangélica. Y cuando, ¿qué dice Jeremías? Algo relacionado. Mirad, parado en los caminos y mirad lo pasado, cuál haya sido lo bueno y andad por ello. Eso es lo que está diciendo. Hagamos una retrospectiva y veamos cómo la iglesia primitiva vivió y cómo vivimos nosotros. ¿Cuál era la prioridad de ellos y cuál es la prioridad de nosotros? Gran cambio en la práctica de aquellos y en la práctica de nosotros. Que Dios nos ayude. Analicemos lo que le pasó a Israel.
Lean el capítulo este juicio. Entre de uno de los versos dice: te temblará la tierra como un borracho, balanceada será, como una choza. Lean el libro de Isaías. Ya días no lo leía. Esdras ya me estaba hasta olvidando, me puse a leer, pero ahí como que Dios me sentí pasarme a Isaías. Hay mucho que entender, hay mucho que comprender. Este hombre tira la verdad desnudamente y da la gran oportunidad. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hay oportunidad y la tenemos. En el verso 6 dice que las heridas sean suavizadas con aceite, dice al final. Aceite representa la guianza del Espíritu de Dios, la presencia de Dios. Si nos dejamos guiar por la palabra, esta está inspirada por el Espíritu de Dios. Entendamos. Y dice: si vuestros pecados fueran rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Está dando oportunidad. Se amonestó, pero también dio opciones. Después le pagaron mal por la advertencia. El pueblo como que no hizo gran cambio, le pasó casi similar a Jeremías. En este momento como que dominaba Babilonia y Siria e influían. Pero él lo enfrentó, aún a costa de su vida. No crean que por jugar de escondelero lo mataron. Aserrado, según otros historiadores, no lo declara la Biblia. En tiempo de Manasés, que fue el más maleante de los reyes en Israel, hizo más maldad que los otros pueblos, por expresar la ley de Dios, por hablar desnudamente al pueblo. Midamos nuestros actos, analicemos nuestros actos. A veces se dice con claridad, a veces con impulso, a veces quizás no en el momento, a veces quizás con las expresiones no adecuadas. Vean, yo me veo a veces cuando alguien no puede detener, algo rebalsa. No me comparo quizás ni al calzado que usaba ese hombre. Vean qué hizo Eliú. Ese maestro ya no se aguantaba. Capítulo 32 de Job. Él dejó que todos hablaran los más viejos y esperaba que entre los tres amigos de Job le replicaran algo y todo, aunque Job no había hablado en contra de él, pero él se iba a parar de parte de la doctrina de Dios, y entonces Dios lo usó para recriminar, y de ese vienen las preguntas que Dios le hace a Job, que fueron incontestables. Y no se preocupe por los que pasan que cantaron. El Espíritu de Dios se mueve, yo canto como David. La pelada que tenía por mujer, no, ¿y para qué te haces vil? ¿Para qué te unís con la chusma? Le dijo, casi esas palabras. Y él le dijo, por causa de él, yo me haré más vil. Y jamás se volvió a acostar con ella. Mical. Busquemos por qué fue el error de Salomón. ¿Cuál fue? ¿Y qué había dicho Dios? No te mezclarás con mujeres extranjeras de otro país porque las vas a seguir, baboso, le dijo. Y le dijo desde Moisés. Pero Salomón dijo, no hombre, si yo soy rey, yo tengo de todo, tengo el mejor oro, me han dado sabiduría, yo hago lo que me place. Por la abundancia esa, el reino de Israel fue dividido. O sea que Dios, imagínense Salomón con el más sabio de los de Israel, el que tuvo mejor riqueza, los mejores tesoros, los mejores jardines. Uno se siente orgulloso porque ha mujeriado con 2 y ha casado 3 veces. No, hombre, ese baboso tuvo 1000. Y yo a uno a veces ni le aguanto. Por ratito, no todas las veces. Y se me unen 3 más. Yo ahora entiendo por qué los israelitas cuando estaba la mujer menstruosa la mandaban a guardar.
son demasiado sensibles y crean mucha bronca. La palabra de Dios es perfecta, no estoy ofendiendo. Crean mucha bronca, de verdad es entendible que son un vidrio. Si yo no tengo culpa de eso, es lo que te dejó Dios, le digo yo. Y cuando estén las 4 me va a tocar irme al parque. Es el chistito del día. Y todas son así. Y yo me acuerdo de mi mamá, mi hermana. Y ahora ya perdió otra, y hay 2. Y las otras 2 supuestamente se unen al gremio. Ay, Dios mío. Dios es perfecto. Son bien ultra sensibles. A veces el bandido no ha hecho nada mal, pero como andan explosivas, a veces le hacen explotar a uno. Dios tenga misericordia. Las mujeres entienden bien la temática y algunos de los que estamos casados. No es culpa de nosotros, ni de ellas también. Dios es perfecto. Y doy gracias a Dios que no me dio varoncito, porque quizás así como soy de radical ya me hubiera agarrado pescozones. Dios es perfecto. Dios es perfecto. Nunca renegué. Aquella quería varones y yo le digo, lo que Dios dé, Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Entonces, hagamos de cuenta, Salomón, sabio, ese debe haber tenido en ese entonces el libro de la ley era escaso, pero como ese era sabio y lector y conocedor de varias cosas, él averiguaba e indagaba de Dios. Por eso en los últimos Eclesiastés nos aconseja que el temor de Jehová es la prioridad que debería ser de nosotros, temor hacia Jehová. Y nosotros, chicatos como dicen, comparados a Salomón, no tocó tablita Salomón y nosotros. ¿Creen que lo vamos a escapar? Dios es justo, para él no hay rey, pobre, ni rico, ni esclavo de libro. Todo ser humano es igual. Obra de sus manos. Que el gobierno humano a veces aquí lo pone mal, si es hispano, es ciudadano de aquí, ya lo ponen en escala diferente, pero Dios no. Puede venir mojado de allá, pero si es temeroso de Dios, I'm sorry por los ciudadanos que han nacido acá y no se han puesto ni de Dios. ¿A qué les va a dejar gancho? Así como José siendo extranjero, él fue el segundo en Egipto. Y no era de Egipto. No era de Egipto. Si acatan y respetamos la ley de Dios. Si se apartan, así como yo me aparté, descenderemos como descendí. Y si les recalco esto, es para que no den el sopapo. Ya Manaseleida entiende el asuntito. Los que no han llegado, Dios que los guarde. Dios que los guarde. Y por eso encaramos a nuestros hijos, para evitarles el desbocado. Pero si quieren llevar la lección, ojalá no les toque la de Exalón. Por mucho amor, pero el juicio y la justicia de Dios se cumple. En aquella base, en Daniel, en Salomón, se cumplirá. No hay protección. Yo cuando les voy a traer la hipótesis les digo, mira, hija, le digo yo no ando chaleco, no soy de acero. Y otra vez, si no quieres venir, si no esperas el bus, es todo. Están yendo a 3 escuelas diferentes, ojalá que David viva alguna, le digo yo. Pónganse cristianas, que ojalá ya nos encontremos en la eternidad por misericordia, no porque seamos mejor. Pero si andan más mundanas que las no cristianas, Dios tenga misericordia. Veamos este capítulo, leamos el libro de Isaías. Esa es una advertencia de lo que le pasó a Israel. Isaías habla de todos los tiempos, hasta el futuro, hasta relaciona con Apocalipsis. Habla del nacimiento de Jesucristo. La obra de Dios es casi una mini Biblia que habla de muchos temas. Abarca todos los tiempos de la obra de Dios, de la desobediencia del hombre, de la misericordia de Dios, de la oportunidad de Dios al hombre. Leámosla, esta es parte de la ley. Y ya para ir concluyendo, vamos a leer uno de los versos de Isaías, ya para ir concluyendo.
a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La ley y el testimonio es la palabra del Señor. Si nuestros actos, nuestro discurso no va acompañado conforme a la palabra, estamos a tientas, no ha amanecido. Escudriñemos, entendamos. No se vaya, como dicen aquellos, ayúdame que te ayudaré. Así dice aquel, así dice aquel, así dice el otro. Por eso la iglesia evangélica se caracterizó desde que le entró a dar un libro de esto para confirmar lo que el otro habla, sea pastor, sea hermano, o sea el más educado o sea el menos educado. Esto nos ayuda a reconfirmar lo que oímos, a indagar. Y ahora está la gran facilidad, si hay una palabrita, cuando dice el pacto sempiterno yo me puse a pensar, es pacto perpetuo, permanente, sin fin. Si hay una palabrita, le dicen al Google ahí, ¿qué quiere decir sempiterno? Ahí les aclara. Antes costaba, ella tenía que hojear un diccionario, comprar el diccionario. Ahora no, en pocas palabras, lo que no entiende. Cuando dice la palabra que la tierra estaría llena del conocimiento, ahora es. Ahora el que no quiere no aprende. Si ahora, si usted se esmera, hasta le mandan un helicóptero armado y ahí le mandan los manuales para armarlo, aunque no sea ingeniero, pero si sigue la línea, la aprende. Y aquí, si lee la línea de la Biblia, va a aprender y vamos a aprender a ser mejores cristianos. No armar el helicóptero porque no gustamos a comprarlo, porque ni manejamos carro bien y en helicóptero nos estrellamos. El manual es este. Este es el manual. Tenemos la gran oportunidad. Aprovechémosla. Íbamos a cantar, pero ya no hay tiempo. Yo creo que el tiempo está y creo que algunos vendrán o vendremos en la mañana. Quizás hemos andado adormitados en el día porque mi noche, ahorita está empezando el día, yo estuve en la noche en la vigilia ahora, ¿va? Entonces, en un solo evento, entonces a veces se le habla como enojado, como les digo y les dije al principio, quizás está peor que ustedes. Quizás les toque lo que les dijo Pablo, lo que dijo Jesús. Hagan todo lo que les digo, no hagan lo que yo hago. Aprendan y tomen lo que les sirve. Lo que no sirve, ¿para qué lo tomen? No se llenen la cabeza de basura. Y solo pueden desechar la basura orando y haciendo a veces un pequeño sacrificio cuando se pone dura. Yo no he hallado otro mecanismo. Si ustedes vayan ahí me lo explican y me lo van a entender. Fuera de eso no hay otro. Si no, se les va a caer de toda basura y la van a andar aquí, ¿ves? Hasta canasto van a hacer, pues van a andar recogiendo. Igual a como antes cargaba la gente, van a tener que dar, que unas mujeres, ¿se acuerdan? Que andaban así, sin agarrar el canasto o la cubeta, andaban ahí. No anden el canasto cargándola. Pongan en oración. Y boten el basura. Porque lo que no sirve hay que desecharlo. Así como en la comida usted llega a algo en un restaurante, usted va a agarrar lo que le guste, lo que le sirve y lo que sabe que no es dañino. Así también, agarren lo que les sirve y lo que les está dando vueltas acá, pongan en oración. A Mano Henry, a Mano Zeneida y a Mano Vicky o los que pasen, pónganos en oración. Si consideran algo más, pongan en oración, es esto. Que yo no les voy a arreglar nada. El aquel donde subo como incienso de la oración, ese le va a dar respuesta. Así es que Mana Candelaria, si oramos como incienso, no con sabor a res ni a pollo, no, el incienso es más agradable, es más grato ante Jehová. Así es que por ahí está el asunto. Dice, con ayuno y oración echándole leña al fuego, decía Rodríguez, que se hizo y no le encuentro ni mensajes nuevos. Ojalá viva todavía, o si ya se fue, que esté en el lugar correcto. Pasa el hermano con nosotros.
Gloria a Dios. Gloria al Señor. Damos gracias, amado Dios, por tu amor y tu misericordia, por tu consejo, por tu palabra, Padre Celestial, en esta tarde. Señor, ayúdanos, amado Dios, a no falsear tu palabra, a no quebrantar la ley, Señor, sino mantenerla hasta el final. Veremos, Dios mío, y veremos realmente una bendición para nuestra alma, Señor. Los hombres que se pegaron a tu palabra, Señor, fueron bendecidos en el ayer. Padre Dios de los cielos, gracias en esta tarde, bendice a tu pueblo. Y si alguno se siente lejos de Dios en esta tarde, los que nos va a ver a la distancia, si usted se siente que ha caminado lejos de la presencia de Dios, que se ha alejado de la voz de Dios, de la palabra de Dios, hoy es una tarde de pedirle perdón al Señor y de restaurar su vida y levantarse de nuevo. Si usted ha dejado por un lado el consejo de la palabra, la voz de Dios, hoy busque de Dios mientras pueda ser hallado. Acérquese al Señor y pídale que le perdone sus pecados. Y pídale que escriba su nombre en el libro de la vida y que lo levante nuevamente para salvar su alma, porque de nada servirá que ganáramos todo el mundo y perdiéramos nuestra alma. De nada servirá que usted agarre éxitos terrenales. Cuando muera, despierte en el infierno. Hoy es una tarde de oportunidad. Si usted ha abandonado la palabra, vuelva a Él, porque mientras usted esté vivo tiene esperanza. Ahí donde usted nos pueda ver, acérquese a Jesús, entréguele su corazón a Él y el Señor lo levantará. Así como a nosotros nos ha dado una oportunidad, a usted también se la puede dar hoy si usted se humilla delante de Él. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Adore a Dios, hermanos. Bendiga a tus niños, guárdalos, bendice a muchos, bendice a en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor, sea usted obrando. Bendice, Dios mío, Padre. La gloria y la honra, Señor, gracias. Ayúdanos, amado Dios, a poder terminar, Dios mío, hasta el final esta carrera. Gracias, amado Dios, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias, amado Dios, por habernos apartado. Ayúdanos a terminar, Dios mío, correctamente hasta el final. Si es clara tu palabra, Padre, si dice que si los días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Oh Señor, y por causa de lo escogido los días fueron acortados, Padre, como dice tu palabra, Señor, que oremos para ser tenidos por dignos de levantarnos aquel día, ser tenidos por dignos de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Señor, si esto se pone cada día más difícil, Padre, pero ayúdanos, amado Dios, a verte a ti, Jesús, a ver tu misericordia. Ayúdanos, Padre, porque somos débiles, pero tú, Dios mío, que tu amor nos ha sostenido, nos ha guardado. Gracias, Jesús, en esta tarde. Ministra la vida a los corazones, Señor. Gracias por la fortaleza que nos regalas. Dios mío, sin usted nosotros nada pudiéramos hacer. Glorifíquese, Dios mío, en esta preciosa noche. Señor, gracias. Ayúdanos a mantenernos en la palabra, no en nuestros argumentos, ni en nuestros pensamientos, ni en las ideas que nos han vendido, Dios mío, sino en tu palabra, amado Dios. Gracias, Señor, Dios, ministrando cada vida en esta noche, Dios mío. Ministrando cada corazón, cada hombre, mujer, Dios mío. Ayúdanos a ser fieles, verdaderos, hasta el final.